Buenas tardes, hoy les vamos a exponer el libro y la institucionalización de una ciencia social incipiente en Colombia. Mi grupo está conformado por David Cruz, Angie Cuervo, Lina Estipia y quien les habla, Jennifer Cabrera. La Comisión de 1958. Para la época de 1958 al 1974, en Colombia surgió un pacto político llamado Frente Nacional, mediante el cual se repartió equitativamente el poder gubernamental entre la clase política tradicional, conservadores y liberales, pacto que tuvo una vigencia de 16 años. De estos acuerdos surgió la Comisión Nacional Investigadora, que ahora se conoce como Comisión de la Verdad. Esta fue constituida por los diferentes poderes políticos y civiles de la época. La finalidad de esta comisión fue la de elaborar una radiografía de la violencia que se presentaba en las diferentes regiones del país. Los datos y responsabilidades estaban a cargo del poder político, por lo cual el Estado manipulaba estas investigaciones y evadía sus responsabilidades. A su vez, adelantaba procesos de pacificación y asistencia social en aquellas regiones más afectadas por la violencia bipartidista. La Comisión Nacional Investigadora, a pesar de la transición gubernamental pactada, funcionó relativamente bien. Esta comisión logró firmar pactos o ceses al fuego, todos estos encaminando a ponerle fin al conflicto interno de la época. Otro aspecto positivo que logró la comisión fue la de implementar programas sociales y económicos a las regiones directamente afectadas. Esta comisión estuvo apoyada por la creación de la Oficina Nacional de Rehabilitación, lamentablemente por la influencia o más bien por el control de las élites políticas y los sociales que estas agencias sobre la investigadora. Nunca se pudo conocer un informe social sobre lo acontecido en dichas regiones, pero a pesar de esto llegaron a ser numerosas las noticias sobre la labor que venía desempeñando esta organización. Lo único que se conoció fueron los informes verbales que en su momento rindieron los comisionados del gobierno. Uno de los avances más importantes de la investigadora fue construir la justicia, la unidad, la memoria histórica, la asistencia social para las víctimas. Hola muchachas, mi nombre es David Cruz. A mí me tocó el tema del libro y la violencia en Colombia, sus conexiones remotas y directas con la Comisión de 1958 y el rol de los autores. Como en este tema habla de que tuvieron en cuenta para el libro las teorías de una investigadora, y que este libro, o sea, todas esas teorías fueron añadidas al libro, y cuando el libro salió tuvo un gran impacto a nivel nacional. Con la comisión no tenían algo directo, pero sí como que al momento de intentar comprender qué era la violencia y todo eso, tenían que leerse o tener en cuenta las dos partes para poderse comprender. La comisión, la comisión tenía como muchas tecnologías, y eso fue el trámite que como que tuvieron impacto en una escuela, en una secuela de la violencia. Fue el primer libro en hablar sobre la violencia a nivel de Latinoamérica, y por eso tuvo como gran impacto nacional e internacional. El libro tuvo en cuenta la comisión de 1958 que habían investigado. Pues realmente como que tuvo en cuenta, pero al investigar sobre lo que ellos habían hecho y todo eso, no era muy clara, no era muy concisa la investigación de ellos ni nada de eso. Al pasar de los años, el libro fue editado por varias personas, fue publicado, o sea, se publicó y
hicieron como 5.000 libros y todos fueron vendidos y agotados, o sea, todo el mundo los compró y todo eso, y por eso tuvo gran impacto a nivel nacional. Fue reseñado por varios medios académicos y en una persona en especial que fue un sociólogo, que fue Teodoro Kaplot, que fue profesor de la Universidad de Nueva York. En el periódico El Tiempo fue publicado como el libro El cuenta relatos de diferentes personas que sabían la guerra. Es como decir aquellas que vivieron muy cerca de la guerra, de diferentes regiones y todo eso. Personas que tal vez en algún momento decidieron hablar y dejar de como tener miedo a qué les iba a pasar por contar lo que realmente pasaba en Colombia sobre la violencia. El libro tiene un gran sentido descriptivo y como sentido pero bueno. El libro también tiene como un estudio científico acerca sobre la violencia y también, o sea, abarca temas que le ayudan a la sociología. Hola, mi nombre es Angie Natalia Cuervo. El tema que me correspondió fue el libro y la lectura emblemática sobre la violencia. Este libro fue el primero en ser una lectura emblemática del pasado con la violencia. Este libro habla de la violencia política que hay en el presente y en el futuro. El tipo de la literatura surge de viejos campesinos que fueron líderes y luego se convirtieron en autodefensas de la guerrilla. Rodríguez desde 1946 hasta 1965 en Colombia multiplicó varios testimonios de víctimas, testigos, observadores o críticos. También participaron algunos congresistas. Estos relatos fueron antes de que el libro se publicara. Alrededor de la Guerra de los Espejos fue porque se construyó una interpretación a lo que sucedió en la nación, que es Colombia. Una nueva novela de Blandón, todo lo que habla sobre liberalismo. Y siempre la guerrilla no la han hecho ver como si fuera vándalos. Y ellos siempre, la guerrilla siempre está en constante protesta para que desmientan eso, porque los que nos hacen ver eso es el gobierno y de que ellos matan y son muy malos. Bueno, en esa época en que se publicó el libro, asumían que como radiografía de un cáncer generalizado de un pueblo enfermo de violencia. Así es como los lectores nos ven. Hola muchachas, también me tocó el tema de ruptura o continuidad del libro con el Pacto Frente Nacionalista. Bueno, este libro también como que tuvo mucho impacto porque en esa época o en ese tiempo se vivía mucha guerra en el país, entonces era como que se escribió un libro de la violencia en Colombia estando en violencia el país. Entonces por eso como que tuvo gran impacto y la gente también como que por eso tenía mucho, porque pues me imagino que en esa época pues la gente no sabía muy bien cómo era la violencia en Colombia ni nada de eso. También habla de que tuvieron mucho en cuenta todas aquellas personas afectadas, es decir, campesinos, guerrilleros, víctimas, personas que murieron y pues hasta el momento habían quedado como en la impunidad. El primer libro habla sobre los poderes políticos y el informe de la comisión de expertos. Los periódicos más importantes del país dicen que el libro es una reflexión y que deberían leer los políticos. Los conservadores dicen los conservadores, ellos pues por lo que se trata el libro y todo eso, piensan que el libro es liberalista. Y los políticos dicen que es un libro engañoso, pues porque a ellos no les conviene que la gente sepa lo que realmente pasa sobre la violencia en Colombia ni nada de eso. O sea, siempre como que mantuvieron eso muy, muy tapado y era así como
por encima que hablaban y todo eso. La iglesia también pues tiene como cierta crítica hacia el libro, y los políticos y los militares se sientan como en esa época hacen como una reunión para hablar sobre el libro, y pues como ahí salían varias personas como Sal Picasso, que también pues no sé cómo explicarme, tuvieron como cierto, como que por ellos también fue que se vivió la violencia. Entonces era eso. Y el libro ocupará, también lo hacen como porque el libro ocupe un lugar muy importante en las ciencias sociales del país. En la primera parte del epílogo asume que la interpretación de la violencia va a partir de tres grandes lecturas. Una es subjetiva, otra estructural y la otra jurídico-social. La primera de estas considera que hay una cadena de violencia en el ámbito nacional. Se caracteriza por comprender la violencia bipartidista de manera esencialista. En la lectura asegura que el campesino no ha desatado guerra, pero acepta el destino, ya que ancestralmente ha tenido que vivir la guerra. En la visión de Guzmán, Campos asume que lo que está afectando en el presente es resultado de lo que alguien hizo o dejó de hacer en el pasado. La segunda lectura es la estructural del sociólogo Falsborda. En ella explica las tensiones por los cambios socioeconómicos en una Colombia agraria y agrietada, una sociedad que debe generar formas modernas de vida, donde allí la violencia empieza a ser un patrón normal de conducta. Finalmente, la lectura sociojurídica del penalista Umaña Luna considera que el problema se explica por un desequilibrio entre instituciones, fuerzas del orden y los campesinos, y que para la superación será necesaria una reforma institucional, especialmente en las instituciones jurídicas. La visión estructural de Falsborda es que él considera que uno de los problemas por el cual existe un desproporcionado equilibrio entre las instituciones del Estado y los espíritus rebeldes es propiciada por los campesinos. Es que la fuerza pública no logra mostrarse como una entidad confiable, ya que constantemente se ha visto involucrado ataques hacia la población. Podemos entender entonces cómo la violencia es percibida, cómo es como un cáncer que ha hecho metástasis en nuestra sociedad. Esto a pesar de la modernización, los avances en cuanto a la implementación de políticas sociales y cómo los diferentes agentes sociales han tratado de extirpar este cáncer. Podemos apreciar de que esto es casi heredado durante todo el largo de nuestra vida, y cómo este círculo violento se ha asimilado lastimosamente como algo cotidiano. Hola, pues a mí también me correspondió las bibliografías de los que participaron para hacer este libro, y me parece que es muy importante compartirles. Arrocha Jaime, 1979, la violencia en el Quindío, determinantes ecológicos y económicos. Cruzel Emilio, 2008, la historia política del nunca más, en la memoria de las desapariciones en la Argentina. Cubíes Fernando, 1999, la violencia en Colombia, glosa de un lector de hoy. Fajardo Darío, 1979, la violencia y el desarrollo, transformaciones sociales en 3 regiones del Tolima. Figueroa Carlos, 2004, gramática, violencia, una relación significativa para lo narrativo en Colombia. Pierre, 1974, la cuestión Agaire en Colombia. González Fátima, 2009, espacio, conflicto y poder. Gutiérrez Francisco, 2007, conflicto y político. Guzmán Álvaro, 1999, sociología y violencia. Guzmán Germán, 2009, reflexión crítico sobre el libro de la violencia en Colombia.
Henderson James, 1984, cuando la violencia se creció. Isaac Franco, 1959, las guerrillas del llano. Jaramillo Jefferson, 2011, la comisión investigadora. Lehman Catherine, 1988, colonización, protesta campesina en Colombia. Nora Pierre, 1998, la aventura de la Liesur de memoria. Ortiz Paul, 1978, violencia, conflicto y política en Colombia. Ortiz Carlos, 1994, historiografía de la violencia. Palacios Marco, 2012, violencia pública en Colombia. Picut Daniel, 1998, la construcción de los estudios sobre la violencia en Colombia. Rodríguez Nicolás, 2008, los vínculos de la memoria. Sánchez González, 1999, reseña al libro La violencia en Colombia. Sánchez González, 2003, Guerra, Memoria e Historia Bogotá. Sierra Ochoa Gustavo, 1954, las guerrillas en los llanos orientales. Silva R, 2007, Guerra, Memoria e Historia. Valencia J.A., 2011, el juicio político a Rojas Pinilla en el Congreso de la República de Colombia. Vélez Juan Carlos, 2003, violencia, memoria y literatura testimonial en Colombia. Zuleta Mónica, 2010, la memoria de la crueldad.